Hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos 3 o creo que 4 herramientas que como siempre son gratuitas y están al alcance de todos. Además que son virales, ya que toda internet y toda la comunidad están hablando de estas herramientas. Así que comencemos. La primera es Live Portrait, que en esencia lo que hace es animar nuestros retratos o imágenes. Y como pueden ver, aquí tenemos el repositorio en GitHub. Tenemos el código y lo pueden descargar y hacer correr en sus computadores. Pero si no tienen un equipo que sea potente, siempre lo pueden probar en los demos que tenemos. Y ese demo lo tenemos aquí, en Hugging Face, que como ya saben es gratuito. Pero iniciemos con una prueba. Antes tienen que recordar que deben tener la imagen que quieren animar y el vídeo al cual le copiarán los gestos y los movimientos del rostro. Este vídeo debe tener una resolución cuadrada, es decir, de 512 x 512 o de 1024 x 1024, que son las dimensiones más comunes. Así que ténganlo en cuenta. Pero iniciemos con nuestro ejemplo. Yo podría utilizar esta imagen de la Mona Lisa, pero creo que tengo una que es mucho mejor. Yo tengo esta donde se le ve mejor el rostro. Ahora lo que tenemos que hacer es subir nuestro vídeo. Y yo tengo este. Como ven, tenemos un rostro legible y enfocado. En este caso solo tiene 5 segundos porque es simplemente para una prueba. Y se trata de este. Muy sencillo. Y bueno, eso es prácticamente todo. Ahora presionamos en animar. Y después de unos cuantos segundos tenemos ya nuestro resultado. Y se trata de este. Veámoslo. Y ahí está nuestra Mona Lisa. La verdad que no está nada mal. Y esta es la comparación. Tenemos nuestro vídeo, nuestra imagen y la imagen animada. Y como ven, pues sí que tiene buenos resultados y los gestos están copiados a la perfección. Pero si por alguna razón este espacio en Hugging Face ya no funciona, pues tenemos nuestro espacio en Replicate, que gracias a este creador llamado FobR la tenemos gratuitamente. Y aquí pasa lo mismo, subimos nuestra imagen presionando en este botoncito y lo dejamos caer aquí. En este caso yo tengo la imagen de este señor. Ahora subimos nuestro vídeo, donde dice Driving Video. Y como en el caso anterior, yo tengo el vídeo que ya utilizamos. Y en cuanto a los parámetros, tenemos la más importante, que es la escala de nuestro retrato. Traten de mantenerlo entre estos rangos. Y en general traten de mantener todos los rangos que nos dan. Y bueno, eso es prácticamente todo. Ahora presionamos en Run. Y como pueden ver, aquí tenemos ya nuestro vídeo. ¿Y qué les parece? Se ve muy interesante. Así que ya lo saben, tenemos estos dos espacios aquí en Replicate y en Hugging Face. Y nuestra segunda herramienta es Video Transcription and Smart Summary, o lo que es lo mismo en español, transcripción de vídeo y resumen inteligente. Y lo que hace pues es eso, transcribe nuestros vídeos y hace un breve sumario. Ya verán que es muy interesante. Pueden subir su vídeo desde su computadora o pueden copiar un link de YouTube. Para este caso, ¿qué les parece si hacemos un resumen de un vídeo de YouTube? Así que, ¿qué les parece este vídeo que tenemos aquí? ¿Cómo se formó la Tierra? Un tema bastante interesante, así que copiamos la URL, o lo que es lo mismo, el enlace del vídeo, y lo pegamos aquí. Y eso es todo. Ahora presionamos en Process URL. Después de unos cuantos segundos tenemos ya nuestra transcripción. Y ya ven que esto sí que es bastante útil. Realmente le veo muchos usos a esta herramienta. Y bueno, pues ahora procedemos a generar nuestro sumario, presionando en Generar. Y como pueden ver, en la parte derecha ya tenemos nuestro sumario y ordenado en párrafos. ¿Qué les parece si hacemos otra prueba más, esta vez con este curso de Python 3? Así que copiamos el enlace y lo pegamos aquí.
y procesamos la URL. En segundos tenemos ya nuestra transcripción. Ahora tenemos nuestro sumario. Así de sencillo. Pero díganme qué es lo que ustedes piensan. Para mí esta herramienta sí que es bastante útil. Y continuamos con nuestra tercera herramienta. Y esta vez es el Upscaler, con el ControlNet de Tile. Sí, esto tal vez ya lo hayan utilizado en Config UI si tienen una buena computadora y tienen instalado en su equipo Config UI. Pero los que no lo tienen pueden utilizarlo aquí. Esto lo que va a hacer es escalar nuestras imágenes y quitarle algunas imperfecciones. Como ejemplo, yo tengo esta imagen. Ahora vamos a las opciones avanzadas. Podemos incrementar el número de pasos y la fuerza del reescalado. Y si así lo desean, también pueden aplicar un efecto HDR. Y si están satisfechos, presionamos en Enhance. Y en unos cuantos segundos tenemos ya nuestra imagen, que como lo ven se ha aplicado ese efecto que en inglés llaman Smooth. E incluso creo que le ha hecho un poco más bonita a la chica, pero en fin. Ya ven que es muy fácil de utilizar y es gratuito. Y para continuar tenemos nuestra siguiente herramienta que es el Flash Diffusion o el Flash LoRa, en la cual utilizamos el modelo XL con algún LoRa particular que nosotros queramos y con pocos pasos podemos generar nuestra imagen. Esto también lo pueden instalar en sus computadoras y lo pueden utilizar en Config UI. De hecho, aquí en el repositorio tenemos el código y también las instrucciones para poder instalarlo. Pero claro, si es que no tienen los suficientes GPUs, lo único que tenemos es nuestro demo. Pero verán que funciona perfectamente, aunque no tenemos muchos LoRas a disposición. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un LoRa, y en este caso este me llama la atención. Estilo de crayón. Lo seleccionamos. Ahora establecemos la fuerza de nuestro LoRa. Creo que 1 está bastante bien. E ingresamos nuestro prompt. Yo tengo este prompt, una chica hermosa caminando en la playa. Y también tenemos nuestras opciones avanzadas, en la cual podemos agregar un pre-prompt de LoRa. Y por supuesto también nuestro prompt negativo. Y nosotros tenemos este prompt. Y eso es todo. Ahora presionamos en Run. Y tenemos nuestra imagen con este LoRa, que se ve bastante genial. Me pregunto cómo se verá con este otro LoRa. ¿Qué les parece si lo probamos? Ya está seleccionado y presionamos en Run. Y este es nuestro resultado, que está bastante interesante. Así que ahí lo tienen. Todas estas herramientas son bastante fáciles de utilizar, son gratuitas y están a disposición de todos nosotros. Pero en fin, sepan que esto solo es un demo. Si se lo descargan y lo utilizan en Config UI, podrán utilizarlo con muchos otros más LoRas. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.